Buenos días o buenas tardes, bienvenidos al seminario Atención Integral, Consideraciones Prácticas. Este es el segundo seminario web de la serie PACT. Esta serie fue diseñada para prestar apoyo a los prestadores de servicios de salud para que puedan establecer y fortalecer sus centros de atención integral. Estamos encantados de tenerlos aquí. Mi nombre es Miguel Escobar. Soy hematólogo de la Universidad de Texas en Houston. Ahora les muestro la agenda de lo que vamos a abarcar durante estos próximos 90 minutos. Tenemos un excelente grupo de oradores para el día de hoy. Permítanme presentarlos. Tenemos al doctor Johnny Malangu de Sudáfrica, que es profesor de hematología y jefe de la Escuela de Patología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Witwatersrand y del Servicio del Laboratorio Nacional de Salud. También es hematólogo clínico consultor en el Hospital Académico de Johannesburgo, Charlotte Maxeke, y director del Centro Internacional de Entrenamiento en Hemofilia de Johannesburgo. Su principal área de investigación son las terapias novedosas para los trastornos de la coagulación y ha participado en la organización de 90 centros multicéntricos internacionales. El doctor Sukesh Nair es profesor de hematología en el Christian Medical College de Vellore, en el sur de la India, y es coordinador científico de un programa de evaluación en el que participan 700 participantes en coagulación. Su laboratorio de Vellore es un centro de entrenamiento para el personal de laboratorio de la Federación Mundial de Hemofilia como parte del programa CIEMO, y es expresidente de los comités de ciencias de laboratorio y del IECAS de la Federación Mundial de la Hemofilia, y la doctora Neme es hematóloga argentina, directora médica de la Fundación de la Hemofilia en Argentina, es directora del Centro Internacional de Entrenamiento en Hemofilia en Buenos Aires, miembro del Comité IHTC de la Federación Mundial de la Hemofilia y coordinadora del subcomité sobre hemofilia de la Sociedad Argentina de Hematología. Les damos la bienvenida a todos ellos. Durante este webinar habrá interpretación simultánea al español, francés, árabe y ruso. Si usted está utilizando una computadora, tablet, por favor haga clic en el botón interpretación que aparece en la base de la pantalla para seleccionar su idioma. Si está usando un teléfono celular, tiene que dar unos pasos más. Fíjense en la imagen a la izquierda, donde pueden ver un teléfono con sistema operativo Android. Tienen que hacer clic en los 3 puntos para elegir el canal de interpretación. La imagen en el centro muestra un iPhone. Ahí tienen que elegir la opción de interpretación de idiomas, elegir el idioma y luego hacer clic en Done o Listo en la parte superior derecha de la pantalla. Si no lo hace, no quedará seleccionado el idioma. Utilizan también el casillero de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla para presentar sus preguntas. Y trataremos de responder la mayor cantidad posible de preguntas más tarde. También los invitamos a utilizar el chat para hacer comentarios. Bueno, vamos entonces a comenzar. Para mí es un placer presentar hoy al doctor Johnny Malangu de Sudáfrica, que va a hablar de la prestación de atención integral. Buenos días a todos. Es un verdadero placer para mí estar aquí en este programa, el programa PACT. Es un placer presentarles la atención integral de los pacientes en el contexto del programa PACT. Mi nombre es Johnny Malangu, soy hematólogo de Johannesburgo. Estos son mis conflictos de interés. La agenda para el día de hoy es bastante directa. Vamos a tratar de hacer una distinción entre un centro de tratamiento de la hemofilia y un centro de atención integral de la hemofilia. Luego vamos a hablar de los servicios fundamentales en un centro de atención integral de la hemofilia por parte de quienes prestan este servicio y el rol de todas estas personas para brindar este tipo de atención. Y luego vamos a terminar con los comentarios de cierre. Permítanme recordarles que la definición de un centro de atención integral
existe desde hace tiempo. Inicialmente, un centro de hemofilia es un centro de atención integral es uno en el que los componentes se enfocan principalmente en la experiencia médico-psicosocial. Esto fue definido en el año 2004 por EVAT y colaboradores, donde definen la atención integral de la hemofilia como la supervisión continua de todos los factores médicos y psicosociales que afectan a las personas con hemofilia y a sus familias. Sobre la base de esto, tenemos ahora centros de atención integral que ofrecen atención integral. Al prestar este tipo de atención, hay servicios que son fundamentales y que deberían ofrecer los centros de atención integral. Es muy sencillo presentarlos. Son los centros que tienen que brindar un diagnóstico correcto, tras lo cual es necesario que puedan dar el tratamiento correcto y, por supuesto, ofrecer permanentemente las medidas de prevención para evitar complicaciones. En esta presentación notarán que el tema es el mismo, independientemente de quién sea el actor que esté prestando este servicio. Veamos ahora los detalles. Primero, tratemos de hacer una distinción entre un centro de atención integral y un centro de tratamiento de la hemofilia. Hablemos de los elementos en común. Tanto los centros de atención integral de la hemofilia como los centros de tratamiento de la hemofilia tienen que llevar registros confiables y precisos de los pacientes. Se supone que también ofrezcan educación a los pacientes, familias, cuidadores y financiadores. Este es un componente muy importante. Tienen que ofrecer profilaxis en todos los niveles de la atención y también terapia a domicilio, tratamiento a domicilio para los pacientes. Los centros de atención integral tienen que tener una serie de servicios que tal vez no estén disponibles en los centros de tratamiento de la hemofilia comunes, que no ofrecen servicios integrales. Y esto es acceso a terapia de reemplazo a las 24 horas, acceso a atención clínica las 24 horas, donde haya médicos que puedan cuidar a los pacientes con hemofilia las 24 horas, y también un servicio de diagnóstico de laboratorio las 24 horas. En las otras presentaciones de este programa hablaremos de esto. Y también personal especializado durante las 24 horas. Esto incluye hematólogos, pediatras, médicos. Y una cosa fundamental en esto es el enfermero especializado en hemofilia que sabe cómo se está brindando esta atención, cómo debe brindarse esta atención. Los cuidados especializados, entre otras cosas, tienen que incluir la atención de pacientes con inhibidores, la administración de inducción de inmunotolerancia y, por supuesto, de atención de todas las otras complicaciones que se pueden presentar a los pacientes, incluidas las complicaciones inmunológicas, infecciosas y musculoesqueléticas. Estos son todos los servicios que se supone debe prestar un centro de atención integral de la hemofilia. El centro de tratamiento de la hemofilia puede dar algunos de estos servicios en menor medida que un centro de tratamiento integral. No se prevé que el centro de tratamiento ofrezca todos estos servicios, mientras que el centro de atención integral sí se espera que los ofrezca. Y en mi opinión, la parte más importante de un centro de atención integral de la hemofilia es que todos los demás servicios ofrecidos por los otros participantes del servicio de atención integral, que incluye laboratorio genético, asesoramiento genético, atención ortopédica, dental, psicosocial, una clínica para mujeres y niñas y fisioterapia. Todo esto es importante y tiene que ofrecerse en los centros de atención integral de la hemofilia. Y por último, pero no por eso menos importante, está el suministro de una plataforma de investigación. No podemos mejorar la atención de los pacientes si no generamos un mejor conocimiento. Y en este contexto, creo que todos los centros de atención integral tienen que idealmente ocuparse de las actividades de investigación en base a su propia experiencia para poder compartir esto con otros médicos tratantes.
hablando de la atención de los pacientes, es importante que recordemos que en el entorno de la atención integral, la atención del paciente el paciente tiene que estar en el centro. Y esto se refleja en este esquema que ven en pantalla, donde vemos que el paciente y la familia deben ser el foco de la atención de los prestadores de salud, las organizaciones de pacientes, la sociedad, el público en general y todos los financiadores, incluidos los gobiernos y los financiadores privados. Sin el paciente, las actividades de los demás no tienen sentido o pueden verse socavadas. Tenemos que enfocarnos entonces en el contexto de la atención integral para hablar del rol del paciente y la familia. ¿Cuál es el papel que desempeñan ellos en la atención integral? ¿Cuál es su rol en las funciones fundamentales? Como se indicó antes, estoy súper simplificando este rol. Quiero suponer que hacer el diagnóstico, dar el tratamiento y tomar medidas preventivas para evitar complicaciones de la enfermedad es fundamental. Vamos a ver cada uno de estos. ¿Cómo pueden hacer un diagnóstico los pacientes? Los pacientes hacen el diagnóstico de sus hemorragias, de sus sangrados, identifican los síntomas de su trastorno de la coagulación y adoptan las medidas adecuadas. Hacen un diagnóstico diferenciando un dolor relacionado con una artropatía de un dolor relacionado con una hemorragia. La familia puede ayudar con el reconocimiento temprano de los síntomas de sangrado y además pueden brindar el apoyo necesario que tiene que ver con los antecedentes familiares y un árbol genealógico para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el rol de los pacientes en el tratamiento? Bueno, es muy importante. Tienen que aprender a manejar las técnicas de acceso venoso. Necesitan un acceso venoso, tienen que aprender para poder acceder a las venas que se van a utilizar para poder administrarles la terapia de reemplazo. Tienen que tener suficiente factor de coagulación para tratarse, no importa dónde estén, ya sea que estén en sus domicilios, en el trabajo, o también cuando están fuera de los centros de salud. También tienen que reconocer la importancia del tratamiento temprano de las hemorragias, porque uno tiene que poder resolver estas hemorragias rápidamente, según cuál sea la magnitud de la hemorragia. La familia puede contribuir con un programa de atención domiciliaria, con una técnica que les permita también asegurarse de contar con suficiente concentrado de factor de la coagulación para tratar al paciente. El rol concluye con la prevención como parte del rol que desempeñan la familia y el paciente. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de la adhesión al régimen de tratamiento, incluida la profilaxis, el hecho de que los pacientes necesiten poder estar en buen estado para proteger sus articulaciones, en buen estado de salud, el control del peso es muy importante. Nuestros pacientes ahora cada vez viven más años y por lo tanto necesitan poder luchar contra todas las enfermedades crónicas que vienen con el aumento de la edad. Es fundamental que se protejan de las lesiones para evitar el riesgo de traumatismos, para evitar las hemorragias, y el rol de la familia en este sentido es muy importante y es el de alentarlos a cumplir con la profilaxis y asegurarse de que participan en esto. Todas estas actividades deben estar justamente en un contexto de los resultados que serían para los pacientes, para de esta manera prestar una atención muy integral respecto de los objetivos. La idea es conservar la estructura de la articulación y su función, como también reducir y prevenir la hemofilia y, por supuesto, el tratamiento relacionado y sus complicaciones de la mortalidad y la morbilidad.
También queremos optimizar la calidad de vida de estos pacientes para que ellos puedan satisfacer tanto sus necesidades personales como las de la sociedad y sus obligaciones. Son todos objetivos importantes y deberíamos buscarlos. Los pacientes no lo pueden hacer solos. Obviamente necesitan la ayuda de los prestadores de salud, de atención de la salud, con diferentes objetivos que atienden los proveedores de atención de la salud. Son diversos, implican hematólogos, médicos, pediatras, como también especialistas en hemofilia, las especialistas en ciencia social, psicólogos, también geneticistas, en otros especialistas en laboratorios, en lo que es el músculo esqueleto. No tengo mucho tiempo, por supuesto, para hablar sobre las diferentes responsabilidades de cada una de estas especialidades en su atención integral. Voy a tomar solo algunos. Este es el rol, por ejemplo, del hematólogo, de las enfermeras de la hemofilia, especialistas en laboratorio, y voy a hablar de algunas de las situaciones que se esperan de ellos y los productos y su atención. Vamos a empezar primero con el rol del hematólogo. El hematólogo tiene muchos roles, muchos papeles. Voy a mencionar los que creo que son las responsabilidades y su papel en la atención integral de la salud. Son responsables de un diagnóstico y, por supuesto, uno preciso, que es importante. ¿De qué manera? Tomando los antecedentes familiares personales a través del examen físico del paciente, con investigación adecuada, determinar cuáles son los niveles de factor del paciente. El hematólogo también es el que guía el tratamiento de los pacientes. Evalúan las modalidades del tratamiento en cuanto a la seguridad, eficacia, farmacocinética. Asimismo, formulan guías de tratamiento. Son responsables, de hecho, de poder armar tratamientos y protocolos de los mismos. En muchas instancias, hasta deben ser innovadores con respecto al manejo de los pacientes individuales. El hematólogo también tiene que monitorear y tratar complicaciones. Hay muchas complicaciones asociadas con la atención de pacientes con hemofilia. Incluyen complicaciones inmunológicas como inhibidores, complicaciones musculoesqueléticas, artropatía hemofílica también es un ejemplo, y las complicaciones infecciosas, que por suerte vemos menos y menos de estas en la actualidad. Entre ellas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con HIV, hepatitis, etcétera, por transfusiones. El rol del hematólogo es, y el que particularmente me apasiona, es que deberían poder iniciar y hacer investigación para aportar a ese cuerpo de conocimiento atendiendo a los pacientes, pero más importante aún, educar a las personas con hemofilia sobre los avances que hay en esa ciencia y también en ese ámbito. Esos son algunos de los roles importantes. Y la investigación se puede hacer a diferentes niveles al prestar atención integral. El nivel más elevado y el más creíble son los ensayos randomizados con control. No todos pueden participar del mismo, todos sí podemos hacer estudios observacionales, descriptivos, y por supuesto también podemos formular casos de estudio y series de casos. Es una oportunidad respecto de la experiencia y el entorno donde se encuentran para poder participar de alguna manera u otra en la investigación, en la atención de pacientes con hemofilia, para poder prestar un servicio integral. Quiero pasar ahora al rol del enfermero, la enfermera que maneja los cuidados hemofílicos y su atención integral. En resumen, el rol crítico de la enfermera en hemofilia implica el CARE, por sus siglas en inglés. Primero, habilidad clínica, todo lo que tenga que ver con cabildeo y asesoramiento, investigación y educación. Forman una línea continua. De esta, cuando hablamos de atención clínica, la enfermera responsable de enseñar a los pacientes sobre cómo acceder a las venas y la atención venosa, tratamiento del sangrado, identificación de emergencias y, por supuesto, la terapia domiciliaria. Son todos roles muy importantes de los enfermeros en hemofilia.
son aquellos que defienden a los pacientes con hemofilia en la prestación de servicios integrales. Esto implica hacer ese vínculo entre el trabajo, entre la escuela, partes que pueden no entender la hemofilia y asegurarse de que los pacientes no pierdan sus beneficios sociales, realizar programas de concientización que han sido siempre parte de este equipo multidisciplinario, y el conductor, de hecho, ser el coordinador de ese equipo multidisciplinario en la prestación de servicios integrales y la atención integral. No sé cómo resaltar lo suficiente la importancia de la educación de los enfermeros en el cuidado de pacientes con hemofilia, las personas con hemofilia, tanto las familias, los cuidadores, como los prestadores de salud. Cuando yo empecé hace años trabajando con personas con hemofilia, aprendí muchísimo de los enfermeros en este sentido, que son los que apoyan el sistema, y además son los que entienden tanto sobre la atención de pacientes con hemofilia. No solamente la idea es cuidado clínico, asesoramiento, educación, sino que tienen su propio programa de investigación. Siempre ha sido respaldado por las enfermeras en el ámbito de la hemofilia, son responsables de que los pacientes estén conscientes de la investigación en marcha sobre la hemofilia, participando y recabando datos, analizando los mismos y la investigación, y por supuesto, iniciando y realizando sus propios proyectos de investigación. Son todos roles críticos e importantes de los enfermeros en el ámbito de la hemofilia. Y último, pero no en importancia, quiero hablar sobre el rol que tiene el especialista del laboratorio. Escuchamos más y más sobre el rol del especialista en el laboratorio, y quisiera hablar en el contexto de lo que ya he mencionado, es decir, en realizar un diagnóstico, en monitorear el tratamiento y, por supuesto, en capacitación continua. El diagnóstico implica asegurarse de que los resultados que se producen en el laboratorio sean precisos, confiables, que de hecho se puedan realizar estudios como los de mezcla y poder medir apropiadamente los niveles de factor y proporcionar servicios en estos centros de atención integral de la hemofilia 24 horas por día. Si pensamos en monitorear tanto la enfermedad como la evolución de la enfermedad y su tratamiento, el laboratorio tiene un rol importante en analizar la farmacocinética, el material que se envía al laboratorio, los ensayos de inhibidores, los estudios de mezclas, para asegurarse que el desempeño del laboratorio esté a la altura de los estudios y los estándares internacionales, y participan en estos programas de calidad, aseguramiento de calidad. Son responsables también de una formación continua. Nuestro centro, nuestros empleados, los técnicos y los tecnólogos, nos enviamos para hacer formación continua y capacitación en muchas partes del mundo, para que puedan traer justamente esas habilidades que se necesitan y poder prestar ese servicio y atención integral a los pacientes. Capacitamos a estudiantes médicos y entrenamos el staff también para los nuevos ensayos en la atención de hemofilia. Hemos realizado uno y es el laboratorio el que impulsó ese programa. Y quiero resumir, cuando hablamos de la prestación de una atención integral, es importante diferenciar entre el rol del centro de atención integral de la hemofilia, que es distinto del centro de tratamiento de la hemofilia. Me he referido a los roles y las responsabilidades para una implementación exitosa de este programa de atención integral de la hemofilia. Y de hecho, estos roles no han cambiado durante las décadas e incluyen, en resumen, el hecho de que todos los participantes deben realizar un diagnóstico, deben tratar y monitorear tanto las complicaciones del tratamiento y de la enfermedad. El rol crítico en prestar esta atención integral incluye el paciente, los enfermeros en hemofilia, hematólogos y el laboratorio, que se reúnen para poder prestar esta atención. Y con esto quiero agradecerles por vuestra atención, y ahora si hay preguntas, estoy muy dispuesto a responderlas.
Muchísimas gracias, Johnny, por esta presentación tan detallada. Ahora, un recordatorio a los participantes que por favor presenten sus preguntas en el casillero del Q&A, que lo tienen en la parte inferior de la pantalla. Y ahora es un placer presentarles al doctor Sukesh Nair para que cubra servicios diagnósticos en el centro de tratamiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Bienvenidos a esta sesión. Mi tarea será mostrarles los servicios de diagnóstico en los centros de tratamiento. No tengo conflictos de intereses para declarar. Vamos a comenzar esto con un paciente que vino a vernos, un niño de 7 años que tenía una hemorragia descontrolada después de un accidente de tránsito. Había sido corregido esta lesión, pero no había sido bien corregida y volvió a nosotros porque nosotros en el hospital teníamos concentrado de factor de coagulación. Él tenía una gran inflamación en la parte posterior del muslo y había estado sintomático desde los 2 años de edad, con sangrados prolongados que requerían transfusiones que le hacían en el hospital de su aldea. Tenía antecedentes de dolor en la rodilla, su madre de 25 años tenía facilidad para tener moretones y tenía un problema en los alvéolos, pero nadie de la familia tenía trastornos de la coagulación y su padre de 70 años no los tenía. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí para determinar la presencia de sangrado? Bueno, tenemos el recuento plaquetario, el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina y por supuesto el APTT. Este es la vía intrínseca de los factores 12, 11, 9 y tiene que ver con la formación de trombos y este paciente tenía un recuento plaquetario normal, el tiempo de protrombina es de 10,5 que es normal y APTT era 92 segundos que está fuera del rango de referencia, así que como era de esperar determinamos que tenía un APTT prolongado. Este hospital solo hace pruebas de coagulación básica y estudios de mezcla con plasma normal. ¿Qué son los estudios de mezcla? Son la prueba más importante que tenemos que tener para poder manejar a los pacientes con hemorragias. No solo con trastornos de la coagulación, sino con cualquier hemorragia, porque es un procedimiento muy sencillo que consiste en mezclar volúmenes iguales de plasma que nos indican el tiempo normal con plasma de lotes comunes. Y luego se repite la prueba en la mezcla. Si tenemos una corrección del tiempo en la repetición, tenemos una deficiencia de factor. Y si no hay corrección, nos encontramos con un inhibidor o anticuerpo. Entonces, la explicación es la siguiente. Si la prolongación del tiempo se debe a una deficiencia de factor en el plasma de prueba, entonces el plasma normal va a ofrecer el factor deficiente cuando se mezclen y así corregirá el tiempo prolongado. Ahora, si el tiempo de prolongación se debe a un inhibidor, el plasma normal también va a estar inhibido y por lo tanto va a permanecer prolongado el tiempo. Entonces, lo fundamental de este procedimiento es que permite una interpretación directa. Supongamos que el paciente está sangrando en el quirófano con una PTT de 65 segundos. Si logramos la corrección del tiempo con estudios de mezcla, esto significa que el plasma normal suministró el factor deficiente, FFP, para el defecto de coagulación, el tiempo de prolongación se corregirá y se detendrá la hemorragia. Si no se corrige el tiempo, no tiene sentido transfundir FFP porque habrá que no van a poder frenar el sangrado. Entonces habrá que utilizar productos más seguros, heparina o inhibidores. Lo fundamental entonces con estos estudios de mezcla es que se nos puede escapar un inhibidor de bajo título de factor 8. Eso puede ser que se nos escape en un estudio estándar. Volviendo entonces a los estudios de mezcla, en este paciente logramos una corrección completa cuando se mezcló con plasma de un lote normal. Entonces, ¿cómo se trata este paciente? No sabemos si tiene hemofilia A o B, entonces podemos crear un sistema en el laboratorio. Tenemos plasma absorbido con los distintos factores, con la ayuda del bario, y lo que queda después de la absorción es 5, 8, 11 y 12.
El suero envejecido que está siempre disponible en todos los hospitales. Tenemos un banco de sangre porque habitualmente utilizamos esto. Se reúne la sangre en un tubo durante el proceso de coagulación. Tomamos protrombina y fibrinógeno y lo que nos queda, y si lo mantenemos por 2 días o 3 días en los factores lábiles como 5 y 8, lo que queda en el suero envejecido es 9, 10, 11 y 12. Esto es suero seleccionado. El suero envejecido nos permite tener un suero de 2 o 3 días y usar eso. Entonces, supongamos que tengo un paciente con hemofilia A, tiene plasma con deficiencia de factor 8, APTT es anormal, 90 segundos, cuando lo mezclamos con plasma absorbido, recupera el factor 8 y cuando repetimos el APTT tendremos un APTT normal. Pero si mezclamos el plasma del paciente que tiene APTT normal de 90 segundos, sabemos que el suero envejecido no tiene factor 8, permanece prolongado el APTT. Cuando tenemos un APTT prolongado, con la corrección que se obtiene con el plasma absorbido, pero no con el otro, podemos ahí confirmar la sospecha. Vemos que no hay corrección. La corrección se da con el plasma absorbido y sabemos entonces que el paciente tiene deficiencia de factor 8. Si tenemos dificultades con estos sueros o plasmas envejecidos, hemos utilizado concentrados de factor 8 y se puede tomar algunas gotas de eso y si se lo diluye 1 en 4 y a partir de ahí se diluye concentrado de factor, 10 microlitros de factor 8 diluido en 250 microlitros de plasma del paciente. Los niveles de factor 8 del paciente van a aumentar en 100%, entonces ahí tenemos la presencia de un paciente con hemofilia. Y ahí repetimos el APTT. Si se corrigió el APTT, esto significa que se trata de una deficiencia de factor 8. Ahora, si sigue siendo anormal el APTT, puede que se trate de una deficiencia de factor 9. Se puede hacer lo mismo con un concentrado de factor 9 y ahí determinar. Si no hay corrección, con altos niveles de inhibidores, nos estamos encontrando con inhibidores de factor 8. Volvemos entonces ahora a nuestro paciente, al que hemos identificado que tiene deficiencia de factor. El APTT se corrige con el concentrado de factor 8 y no de factor 9. Entonces, el diagnóstico está completo porque sabemos que la madre también tiene síntomas. Algunos padres pueden ser madres portadoras obligadas, que sean asintomáticas, pero una de las pruebas que tenemos que hacer, en especial en una persona que tiene estos antecedentes y que recibe transfusiones de sangre, es lo siguiente. Tenemos que hacer un screening, una detección de inhibidores. Básicamente hay que incubar el plasma fresco del paciente y luego compararnos con una mezcla del paciente con PNP. Si la mezcla incubada es mayor a 10 segundos, hay presencia de inhibidores. Hay quienes prefieren utilizar 8 segundos. Para mejorar la sensibilidad de esta prueba se puede utilizar plasma normal con 50 o 60% de factor 8 y un reactivo de APTT que responda. Entonces, todas estas pruebas requieren ciertas habilidades porque hay que utilizar una fuente de agua. Aquí tenemos un método de inclinación manual. Aquí tenemos los reactivos y el plasma. Sacamos el tubo, lo inclinamos y lo volvemos a poner en su lugar porque estamos tratando de ver el movimiento del plasma junto con los reactivos. Cuando se coagula el plasma, ahí frenamos el estudio. Por supuesto que hay muchas dificultades en relación con este tipo de diagnósticos porque, como les dije, estos métodos requieren entrenamiento, son manuales, hay que contar con personal capacitado, hay que contar con reactivos, ese es el principal desafío y, por supuesto, hace falta una buena recolección de la muestra. Tenemos bajas derivaciones y por supuesto es fundamental contar con personal motivado porque muchas de estas pruebas no son obligatorias como las de hepatitis C o VIH. Este no es obligatorio. Así que el personal tiene que estar motivado para hacerlo. La falta de reactivos es el principal problema. Esto lo hemos visto durante años, ya sea que no hay suministro o que el fabricante no está disponible y aunque exista es muy costoso.
esta limitación que es muy caro, no son baratos estos reactivos y además tienen una corta vida útil. Entonces todas las pruebas que tienen que hacerse en un periodo muy breve. Todo esto hace que el consumo de reactivos sea muy difícil. Y también hay cuestiones estrictas en cuanto al almacenamiento del reactivo y de las muestras. Entonces, ¿cómo podemos superar estos desafíos, sobre todo en lugares de bajos recursos? Bueno, sabemos que los reactivos no están fácilmente disponibles. La elección de buenos reactivos no es difícil. La frecuencia de las pruebas es un problema, porque a veces cuando empezamos un laboratorio puede que tengamos una muestra por mes o por semana. Eso es muy difícil porque muchos de estos reactivos tienen una vida útil de una semana una vez abiertos y no son menos de 3 mililitros. Si se hace un método manual, se pueden utilizar casi un tercio de eso, pero si hacemos un sistema semiautomatizado, estaremos utilizando una décima parte de eso. Y si tenemos una muestra y la siguiente llega un mes después, y sabemos que la muestra solo es estable una semana, imagínense la cantidad de reactivo que se va a desperdiciar de esta manera. ¿Podemos superar eso? Sí, con algunas medidas simples para maximizar lo que está disponible y minimizar los riesgos. Entonces, tenemos un refrigerador, tomamos el reactivo, nos aseguramos de que esté todo el tiempo el reactivo en el refrigerador, se lo saca y se lo vuelve a guardar. Este tipo de metodología nos puede permitir utilizar los reactivos durante casi un año. Para la hemofilia hacen falta otras pruebas como ensayos de factores y detección de inhibidores. Y por supuesto tenemos el reactivo de PTT. Sabemos que la selección es difícil y entonces nos encontramos con los reactivos para ensayos de factores. Esto es más complicado porque hace falta plasma deficiente en factor. Esto se puede hacer si tenemos un paciente que consiente y que tiene hemofilia severa, que tiene niveles normales de factor von Willebrand, falta total de factor 8, no contiene ningún inhibidor y contiene concentraciones normales de todos los demás factores y es negativo para marcadores virales. Entonces, esto se puede hacer, el plasma de referencia se puede hacer con individuos normales que den su consentimiento, pero hacen falta por lo menos 20 individuos con plasma normal. Esto es un gran esfuerzo, pero se pueden hacer alícuotas y almacenarlas, pero el almacenamiento tiene que ser con condiciones muy estrictas. Hacen falta freezers a menos 80 grados centígrados y esto cuesta de $10.000 a $15.000. Y así se los puede guardar por un año. Si no, se pueden utilizar refrigeradores que mantienen a 20 grados bajo cero, sí que tampoco son baratos, cuestan como $3.000. También esto se puede hacer una evaluación de reactivos en casa. Aquí se puede hacer una dilución de 1 a 10 del plasma de referencia durante 50 a 60 segundos para determinar la cantidad de factor 8. Si el tiempo de coagulación en una serie de diluciones es de 5 a 8 segundos, esto significa que el plasma deficiente en factores también está en buen estado. Se pueden utilizar freezers domésticos, que son los que utilizan los vendedores de helados. Estos freezers de heladerías los hemos utilizado, son útiles, permiten llegar a menos 20 grados bajo cero de temperatura. El costo no es tan alto y se pueden utilizar. Una vez que se ha hecho todo esto, hay que asegurarse de que aumenta la confiabilidad de estas pruebas y se reduce el riesgo de falla. Y esto con medidas de control de calidad internas, utilizando plasma normal, lotes de plasma normal y reuniendo plasma de pacientes que vienen a INR de 2 a 2,5, se los congela y cuando se acumulan 20 o 30 se los puede descongelar, hacer las alícuotas y utilizarlos como controles normales. Supongamos que tienen un diagnóstico que no está disponible. Bueno, se puede utilizar un muy buen método en el que se puede agregar 1 mililitro de sangre y se puede ver que en una persona normal se coagula en 20 minutos. Pero si el paciente no coagula después de 60 minutos, sabemos que este paciente tiene una deficiencia de un factor de coagulación severa a moderada. Lo que podemos hacer es tomar 3 frascos, etiquetarlos, uno sin etiqueta, 8 y 9, y después agregar 1 mililitro de sangre en cada uno, y luego agregar un concentrado de factor diluido con un gotero. Una gota son 50 mil UL, entonces esto va a aumentar al 100%. Al final de
aquí donde solo se detecta un coágulo en el tubo que está marcado como factor 8, es de hemofilia A. Si el coágulo se desarrolla solamente en el tercer tubo marcado como factor 9, se trata de hemofilia B. Y si no coagula en ninguno de los dos, puede ser un paciente con hemofilia con inhibidores. Entonces el paciente tiene el concentrado factor 8, entonces es hemofilia A. Pero finalmente cuando hicimos el tiempo de coagulación mayor a 15 minutos, dijimos que se trataba entonces de una von Willebrand tipo 3. Es posible entonces, cuando no hay posibilidad de diferenciar un trastorno de la coagulación severo, se puede hacer la distinción entre hemofilia A severa, hemofilia B severa o von Willebrand 3 severo. Hace falta entonces una jeringa, una aguja y unos contenedores de vidrio y por supuesto las muestras de sangre. Pero no duden en hacer la prueba de sangrado en la piel, que es la más difícil pero es fundamental. Hay que tomar el tiempo en que la piel deja de sangrar, hay que asegurarse de que la herida se ha hecho bien, hay que tener un sangrado al final de los 30 segundos y la sangre nos va a mostrar la cantidad de sangrado para determinar, porque el tiempo de sangrado es un buen parámetro en la evaluación de los pacientes con trastornos hemostáticos primarios, solamente en aquellos que tienen estos sangrados. Entonces, ¿qué es lo que se establece aquí? Bueno, es fundamental tener un buen sistema de evaluación externa de la calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Entonces, ahora vamos a pasar a la última presentación. Me gustaría entonces presentarles a la doctora Daniela Neme, que va a hablar justamente del programa de concientización e identificación de pacientes. Buenos días. Es un placer compartir con ustedes este webinar y quiero agradecerles a la Federación Mundial de la Hemofilia por haberme invitado a participar. Voy a compartir con ustedes mi experiencia en la identificación de pacientes con hemofilia y su capacitación. Hay cierta identificación de pacientes que nos permite encontrar más personas con un trastorno de coagulación, incorporarlos entonces a lo que es esta red de apoyo integral y finalmente para poder detectar de manera temprana y proporcionar la atención médica adecuada a estos pacientes. Nuestra institución, que es la Fundación de la Hemofilia, está en la Argentina. Es de hecho la organización, en este caso la ONM, la Organización Nacional Miembro, fue establecida en 1944. No solamente es una organización de pacientes, sino también es un centro de atención multidisciplinario para pacientes con hemofilia. En estos años, nuestra fundación ha creado una red para la atención de pacientes con hemofilia en todo el país, estableciendo vínculos con centros de tratamiento, como también hematólogos, dedicados a la atención de pacientes con trastornos de la coagulación. De hecho, también siempre ha implicado la capacitación y educación de muchos especialistas y ha establecido un registro muy importante de pacientes con hemofilia en la Argentina. Es muy importante considerar la educación como un pilar para lograr el cambio. Esta educación tiene que llegar a todas las partes interesadas en el manejo de pacientes con hemofilia. El Estado y el gobierno, a través de los diferentes cuerpos que están involucrados y organismos, encuentran y la definen justamente a la enfermedad como una política de salud pública en su relación con las diferentes organizaciones nacionales miembros, con la sociedad, en pacientes que de hecho están en un entorno laboral o en las escuelas o en otros entornos educacionales, la educación para profesionales de la atención de la salud que van a cuidar a estos pacientes y finalmente los pacientes y sus familias. La implementación de ciertas estrategias es fundamental para lograr nuestros objetivos a nivel gubernamental. Hemos logrado tener la cobertura total del tratamiento de los pacientes con hemofilia, que esto implica no solamente
los concentrados antihemofílicos, sino también los diferentes pacientes de bypass que tienen hemofilia, la aceptación de tratamiento domiciliario como la forma ideal de poder manejar a los pacientes con hemofilia, la introducción de profilaxis, inmunotolerancia, nuevos fármacos, y en el 2018, de hecho, tuvimos nuestra primera adquisición de concentrados de factor 8. Es nuestro desafío tener un registro nacional de pacientes con hemofilia a través del Ministerio de Salud. Con respecto ahora a los profesionales de atención de la salud, la Fundación de la Hemofilia es un centro de capacitación internacional de la FMH desde 1972. De hecho, tenemos una comunicación muy cercana con los diferentes profesionales a cargo del manejo de pacientes con hemofilia en las diferentes ciudades de nuestro país. Tenemos una reunión anual donde podemos compartir nuestra experiencia, nuestras ideas, nuestras preocupaciones. Asimismo, tenemos guías locales para el manejo de la hemofilia que nos permite mantenerla como un documento, no solamente para profesionales de la salud, sino también para los auditores y para diferentes organismos gubernamentales. Con respecto a la educación de pacientes, las familias y la sociedad en general, nuestro centro tiene un programa anual de talleres educativos que involucran todas las disciplinas, entre ellas tenemos talleres prácticos donde enseñamos la infusión tanto a los pacientes como a sus familias. Asimismo tenemos un taller para educadores en el ámbito educativo, escolar, un grupo de padres que está formado por padres de pacientes con hemofilias, acompañan a las diferentes familias, especialmente en los primeros pasos, luego del diagnóstico de un niño con hemofilia. Asimismo tenemos talleres para los prestadores, para búsqueda de puestos de trabajo, aquellos que resaltan los derechos de los pacientes y acceso al tratamiento. Tenemos talleres también, juegos para niños, actividades educativas que realizamos en diferentes ciudades del país. También tenemos material educativo impreso, organizamos actividades también de esparcimiento. ¿Cómo nos comunicamos con los pacientes? Bueno, lo hacemos a través de publicaciones, que esta es nacional, donde compartimos trabajos médicos de interés, como también las actividades de esparcimiento y sociales que se realizan en las diferentes ciudades del país. Tenemos una página en internet y también todas las redes sociales a través de las cuales invitamos a los pacientes a registrarse, a inscribirse en nuestro centro y ser parte de la comunidad. Ahora, con respecto a la identificación de pacientes, es clave tener una estrategia para poder tener un árbol genealógico desde el momento en que el integrante de la familia es diagnosticado con un trastorno de coagulación, en este caso la hemofilia. ¿Por qué es importante? Para identificar nuevos diagnósticos, en especial en el caso de familias que tienen una hemofilia leve, donde los pacientes tal vez no sean diagnosticados y tal vez sean asintomáticos o bien pueden tener síntomas leves. Esto nos permite identificar a los portadores. La búsqueda de las mujeres portadoras o aquellas que tienen el potencial de ser portadoras tiene que estar presente en todo momento. Es importante tener en cuenta que la identificación nos permite determinar cuál es el riesgo hemorrágico, proveer asesoramiento genético, como también respecto del manejo perinatal y tener un diagnóstico precoz. En caso de tener un neonato con hemofilia, la búsqueda de mujeres portadoras puede realizarse a través del árbol genealógico, puede realizarse en las consultas de seguimiento en pacientes con hemofilia, preguntarles acerca de sus hermanos, hermanas o hijos y también propiciar que los traigan al consultorio. Es importante considerar todos los mecanismos de educación como talleres a través de las redes sociales, invitar a todos los componentes
femeninos de la familia que tienen hemofilia para ser estudiados y testeados. Y para cerrar, quisiera resaltar algunas premisas y proporcionar también un poco de asesoramiento. Recordemos que la organización de pacientes es significativa para poder tener ese apoyo mutuo, tener un mejor conocimiento de la información, información sobre prevención y tratamiento, y con el tiempo generar también un cambio en cómo la gente puede atravesar la enfermedad. Los profesionales de la salud deben también estar involucrados y tener una actividad proactiva respecto de la organización. Recordemos que el mejor tratamiento para un paciente con hemofilia es aquel que el paciente recibe en un centro de tratamiento. Y también es importante tener una política de salud pública, porque esa es la forma en que el gobierno y el Estado puede llevar a cabo un rol explícito y activo con respecto a la enfermedad. Tenemos que siempre propiciar que los pacientes estén involucrados en esta organización y establecer de esta manera unos objetivos a corto, mediano y largo plazo, establecer pasos específicos y medidas específicas para lograr cada uno de los objetivos deseados, y recordar que la educación es clave para todas las partes y actores involucrados en el manejo de pacientes con hemofilia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctora Neme. Hemos visto y escuchado 3 presentaciones excelentes que tocan sobre temas muy importantes que están relacionados justamente con la atención integral. Me gustaría ahora hablar un poquitito acerca de algunas consideraciones en cuanto a lo que es la prestación de esta atención. Intentaré también hacer un resumen de lo que hemos visto hoy. La próxima. Sabemos que los centros de tratamiento de la hemofilia, como también a nivel regional y nacional, están disponibles en los diferentes países para la prestación de la atención que nosotros llamamos integral, es decir, la atención está siempre enfocada en el paciente y es integral, reduciendo la mortalidad, la morbilidad y también los costos del tratamiento de la hemofilia. A la vez, promueve una expectativa de vida más larga y sus resultados. En los últimos 40 años, en los centros de tratamiento de hemofilia, que han emergido justamente como centros especializados, que tienen una experiencia muy singular para poder satisfacer todas las necesidades físicas, emocionales y otras de los pacientes. Los resultados óptimos se logran utilizando este equipo, este modelo multidisciplinario de toma de decisiones, que sabemos que funciona muy bien. Específicamente, los centros ofrecen un diagnóstico y servicios de tratamiento que son integrales, que incluyen, como hemos visto en las charlas, prevención, educación, manejo de casos, gestión, concientización, investigación y otros. Los pacientes con hemofilia, que ya tienen una edad un poco más madura, en los últimos 20 años hemos visto alguna diferencia, porque la expectativa de vida se ha ampliado en los pacientes con hemofilia en la década de 1900, vivían solo 13 años, hoy pueden vivir casi como una persona que no tiene hemofilia, más de 70 años. Ahora también hemos visto un aumento de una población diversa, estamos atendiendo a mayor cantidad de pacientes, y cuando vemos las estadísticas entre 1990 y el 2010, digamos, la cantidad de mujeres tratadas en estos centros de tratamiento ha subido en más de 300%, y la proporción de otras enfermedades como el von Willebrand también ha sido tratada. Volviendo un poco a los centros de tratamiento de hemofilia, proporcionan a los pacientes con hemofilia y a otros trastornos de la coagulación, hay cuidadores, hay proveedores de atención de la salud, los formuladores de políticas. Es un manejo integral de la enfermedad, y de hecho esta integración es solo posible a través de un equipo clave de atención, como se ha explicado en la primera presentación. Tenemos el hematólogo o el director médico, un enfermero, terapia física, tenemos entonces muchas disciplinas teniendo acceso también a un protocolo especializado y adecuado. Por supuesto, está complementado por un equipo más amplio, profesionales
que van a estar relacionados con el manejo de los pacientes. Tenemos cirujanos ortopédicos, tenemos asesores genéticos, cualquier otro integrante del equipo que crea que es importante para la atención de los pacientes. Algo que también fue mencionado son los centros de tratamiento de la hemofilia. Con este tratamiento hay guías de tratamiento para ser adheridas, estándares que se han desarrollado por diferentes asociaciones, seguimos las recomendaciones y las guías por supuesto, de la Federación Mundial de la Hemofilia para el manejo de los pacientes. Es importante saber que estos centros de tratamiento de la hemofilia deben responder a las necesidades de los pacientes en todo momento. El objetivo es tratar de identificar si hay alguna brecha, algo que falta y oportunidad entonces de educar a los diferentes integrantes. Este modelo, creo yo, parece la manera ideal de atender a nuestros pacientes con hemofilia y otros trastornos de la coagulación. Quiero también resaltar, como parte de la coordinación de la atención en los sistemas de derivación. Entiendo que cada país, cada institución va a tener diferentes formas de manejar las derivaciones, en cómo esos pacientes son enviados a las diferentes instituciones, y por supuesto hay diferentes maneras y rutas de hacerlo. Es muy importante desarrollar una red de aquellos especialistas en hemofilia. Ustedes la relacionan y la desarrollan con sus colegas, son diferentes redes de concientización en la comunidad, en zonas rurales, para comunicar y educar a otros médicos, otros prestadores de la atención médica. También tenemos obstetras, ginecólogos. A todo nivel es importante poder identificar a los pacientes lo antes posible para que puedan derivarse a los diferentes centros. Pero a la vez, una vez que uno haya identificado a los pacientes, es importante poder rastrear, seguir esas familias, encontrar a aquellos portadores, porque son pacientes que deberían manejarse en estos centros de atención. Tratamiento de la hemofilia. Siempre se pregunta si realmente tengo un centro de tratamiento de la hemofilia, porque no puedo juntar ese equipo, no tengo todas esas especialidades en el mismo piso, en el mismo edificio. No es necesario que sea así, porque la mayoría de los lugares no tienen este tipo de instalación. Como fue mencionado, es importante poder crear ese equipo clave que incluye el hematólogo, enfermeros, psicoterapeutas, un laboratorio, lo básico, un equipo básico, y de ahí uno puede ampliar. Pueden tener cirujanos, asesores genéticos, etcétera. Y pueden estar en diferentes edificios, en diferentes instituciones. Lo importante es poder crear esa red, que ustedes puedan confiar en la misma, puedan derivar a sus pacientes a ellos. Y de hecho, la coordinación del tratamiento debe realizarse justamente a ese centro de tratamiento de la hemofilia. Ahora, ¿qué pasa si uno no tiene especialistas capacitados en estos centros? Bueno, esto es algo donde uno debería poder confiar en el centro de tratamiento de la hemofilia para proporcionar justamente esa capacitación, ese entrenamiento. Si no lo tienen en vuestro país, en vuestra institución, hay formas en que pueden capacitarse afuera, pueden buscar países vecinos, por ejemplo, o más bien pueden hacerlo a través de los diferentes programas disponibles a nivel mundial. Uno tiene que ver con este centro de capacitación de la hemofilia, pueden tener diferentes subvenciones a través de la cooperación u otros medios que se pueden utilizar para tener esa capacitación, esa formación para esas especialidades. Lo importante es reconocer a los individuos, a las personas que quieran trabajar con la comunidad de la hemofilia, y encontrar capacitación e información para ellos. Otra recomendación que creo que es muy importante y un buen ejemplo es trabajar cercanamente, estrechamente con las asociaciones de pacientes. Es muy importante justamente tener esa relación tan estrecha con la asociación, como también con otros departamentos, con otros servicios, con las instituciones,
como también con diferentes áreas del gobierno. Las asociaciones de pacientes son aquellas que puedan derivar muchos pacientes. En nuestro ejemplo, por ejemplo, en Texas, donde tenemos una gran cantidad de pacientes, las asociaciones de pacientes son significativas y críticas para el manejo de nuestros pacientes. Son que han derivado muchos de nuestros pacientes, tienen una comunicación muy estrecha con los pacientes y sus familias. Por eso es importante poder trabajar de manera tan estrecha con ese grupo de individuos. Próxima. Entonces, para resumir un poco lo que hemos visto hoy, creo que hemos analizado en la presentación del doctor Malangu la importancia de esa atención integral. Esto ha sido resaltado verdaderamente con mucho detalle, de qué manera este tipo de atención debe prestarse a nuestros pacientes. No hay que tener un equipo muy grande para empezar, puede ser un equipo clave, pequeño, para iniciar por lo menos la atención de estos pacientes, empezar tal vez con una clínica al mes, aumentar tal vez más a menudo, en fin, según sea necesario. Se mencionó también lo crítico de tener la tríada, de la que ya hablamos, diagnóstico, tratamiento y prevención. También se habló sobre el rol de los diferentes actores del sistema y hablo del equipo multidisciplinario. Es importante reconocer que cada integrante es tan importante como el otro. Hemos hablado de enfermeros, de terapistas físicos, kinesiólogos, laboratorio, hematólogos, todos tienen el mismo rol, es importante, cada uno de ellos es importante y todos tienen un rol crítico en la forma en que podemos prestar atención como integrante de ese equipo. Hablamos también sobre la importancia de tener esa red de hemofilia, incluyendo tener un registro. Esto se ha resaltado también por la Asociación de Hemofilia, empezar con ese registro, que empiecen con un registro local y aumentar la cantidad de pacientes en otros centros de tratamiento de la hemofilia, donde sea que estén ubicados en vuestro país. Pero es muy importante tener un registro nacional, es la única manera de saber cuántos pacientes tienen, primero, y también poder hacer predicciones, especialmente desde el punto de vista del tratamiento, qué se va a necesitar para esos pacientes el próximo año, qué cantidad de factor se va a necesitar, por ejemplo, para manejar a esos pacientes con hemofilia A, B, con von Willebrand. Y también hay que confiar una vez más en vuestro laboratorio para tener diagnósticos precisos para sus pacientes. También hemos visto en las 3 presentaciones que la educación también es crítico a todos los niveles, empezando con las familias, los cuidadores, hasta los niveles más superiores, los prestadores de la atención médica, aquellos que toman decisiones, los gobiernos, también todos los agentes y los organismos. Es importante esa educación en todas las direcciones. También analizamos la importancia de tener un laboratorio confiable para el diagnóstico. A veces hay desafíos, hay problemas, porque para algunos países es difícil poder contar con un laboratorio completo. El doctor Nair explicó en detalle algunos de los desafíos y algunas de las soluciones también que podamos adoptar y prestar para solucionar algunos de los problemas, y seguramente vamos a hablar más al respecto durante el periodo de preguntas. Es importante también tener ese laboratorio que pueda darles un diagnóstico preciso, y también la importancia de tener esa identificación de concientización e identificación de pacientes. Creo que como parte de la atención integral, cómo podemos implementar o mejorar la atención integral, identificar a aquellos miembros interesados en trabajar con pacientes que tienen estos trastornos de la coagulación, eso es crítico, y es la manera en que todos hemos armado nuestros centros de tratamiento de hemofilia, preguntar a la gente si quieren trabajar con nuestros pacientes, kinesiólogos, asesores genéticos, también obstetras, ginecólogos, crear ese equipo multidisciplinario de especialistas, identificar pacientes a todo nivel, empezando desde su propia institución, las clínicas, hospitales, a las áreas más periféricas, incluso a la comunidad, para poder crear ese registro, tener ese laboratorio confiable en todo momento para desarrollar guías. Tenemos muchos recursos
para nosotros, para poder ayudarlos. Y, por supuesto, el objetivo es proporcionar y prestar tratamiento para todos los pacientes. Yo, entonces, propicio que analicen las guías que se han publicado ahora por la Federación Mundial de la Hemofilia. Estas guías las pueden encontrar en el sitio de internet de la FMH, la WFH en inglés, son muy detalladas, está en diferentes idiomas también. Ustedes ven que hay 12 principios de atención, no voy a hablar en detalle de cada uno, ustedes la van a encontrar, esas guías que son muy amplias y creo que van a ser muy útiles, especialmente para desarrollar vuestras propias guías para el manejo de pacientes con hemofilia. Y con esto entonces creo que podemos pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Hay muchas y me gustaría que por favor ahora los diferentes oradores enciendan sus videos y vamos a empezar con alguna de las preguntas. Muchísimas gracias. Una de las primeras preguntas que tenemos acá viene del público y pregunta si el cuidado paliativo debería cooperar para evitar la adicción a las drogas. Si es que tal vez Johnny puede contestar esta pregunta, si deberían cooperar con el hematólogo en los pacientes con discapacidades crónicas para evitar la adicción. Excelente pregunta, muchas gracias. En mi experiencia, tengo unos 25 años de experiencia tratando pacientes con hemofilia y no me he encontrado con la adicción a las drogas como un problema. Esto a diferencia de otras enfermedades de otros pacientes, tipos de pacientes que trato. Este es el comentario que quiero hacer. No hay razón por la que no debamos ser lo más amplios posible, pero siempre tenemos que saber en estas especialidades, como las de cuidados paliativos, puede haber implicaciones psicosociales. La hemofilia hay quienes piensan que conduce a cuidados terminales, pero no es así. En mi experiencia, trabajando con pacientes con cáncer, he hecho trasplantes, y la sobrevida en la hemofilia no está en conflicto con el cuidado de los pacientes que necesiten cuidados terminales o paliativos. Yo soy muy amplio en cuanto a hacer participar a todos. Yo sería muy cuidadoso con traer a un especialista en cuidados paliativos al centro de tratamiento. Tengo una pregunta para la doctora Neme. En su experiencia, ¿cuál es la mejor manera de educar a los pacientes en cuanto a cuál es su propio rol para su propio cuidado? Yo creo que, como dije, la educación es el pilar. Y creo que hay muchas herramientas que podemos utilizar, workshops, talleres, grupos de pacientes, also of course in the visit. También, por supuesto, en las consultas. It is very important to Es engage muy the patient, to be importante involved in hacer participar their al paciente in his own management. en su propio manejo de la enfermedad. I will accomplish the indication No es of solamente the cumplir las physician. indicaciones It's de los also, médicos, I had to sino be también careful que about tengan cuidado how I con la manera en que the adhieren treatment, al tratamiento, preventive measurements. si toman medidas preventivas. So I think that it is like Creo a training que hace falta un situation. entrenamiento. Es como una situación de entrenamiento.
it is very common to hear Es that muy común I have been escuchar, a patient for 20 years. bueno, Okay, but hace it 20 is años que never soy late paciente, to sí. Sin embargo, nunca es tarde to para learn how to treat, aprender how de qué to manage manera tratarse o bleeding. manejar una So I think hemorragia. that again, education Una should vez always be más, present in la the educación management siempre of tiene que people estar with hemophilia. presente en el manejo de las personas con hemofilia. Muchísimas gracias, doctora Neme. Ahora, para el doctor Nair, hay una pregunta que se basa en las técnicas que usted mostró en su presentación. ¿Podemos utilizar la sangre en el frasco con la gota de factor 8 o 9 para hacer un diagnóstico instantáneo? Hace falta tener una aguja, la persona tiene que ser muy cuidadosa con la muestra y, por supuesto, si se cuenta con el concentrado de factor, eso no es difícil de diluir. Esto puede estar disponible en cualquier hospital y se puede utilizar para la prueba de los pacientes. Muchas gracias. Para el doctor Malango hay otra pregunta. Dice, gracias por hacer hincapié en el rol de los pacientes y las familias en la atención integral de la hemofilia. En su experiencia, ¿hay herramientas que haya utilizado para garantizar su compromiso, su participación en ese proceso? Muchas gracias. Excelente pregunta. Todo lo que hacemos, aspiramos a medirlo. Y en el contexto de pacientes, hay una serie de herramientas que utilizamos. Por ejemplo, nosotros tendemos a desafiar a los pacientes. Les preguntamos cuántas hemorragias tienen, que no hayan registrado. Y tratamos de achicar esa brecha entre el diagnóstico y lo que se les escapa, lo que no alcanzan a reportar. Yo ahora estoy sentado en la reunión nacional sudafricana y lo que hacemos es medir el compromiso de los pacientes en función de la cantidad de participantes que tenemos en las distintas iniciativas. Por ejemplo, cuántos pacientes vienen a las reuniones regionales y su participación. Podemos ser todo lo creativos posibles. El elemento fundamental es medir la medida en que cada uno puede brindar o brindarse la atención necesaria. Muchas gracias, Johnny. Otra pregunta para la doctora Neme. ¿Cómo lograron que el gobierno cubriera la terapia de reemplazo? Yo sé que eso puede cambiar de un país a otro. ¿Nos podría dar una idea de cómo lograron en la Argentina para lo que el gobierno, el Estado cubriera la terapia de reemplazo? ¿Cómo lo lograron? Pues, actually, we En worked a realidad, lot with the Ministry trabajamos of mucho Health con el to Ministerio de introduce the Salud. concentrates into the program of a Introdujimos high-cost los medications, concentrados en el programa de medicación de alto such costo, as cancer drugs, como los fármacos para tratar el cáncer, la medicación oncológica. in that way, the De esta concentrates should manera, be free for patients. logramos que los concentrados sean gratuitos para los pacientes. Muchísimas gracias. Una pregunta para el doctor Nair. Yo entiendo que a veces hay problemas con los envíos de reactivos y la pregunta es, ¿qué hacemos si tememos que la cadena de frío se haya interrumpido en la cadena de frío de los reactivos que nos están llegando a las distintas instituciones? Bueno, definitivamente es un gran problema. Cuando yo hacía talleres en vivo en otros países, a mí me gusta explicar esto. Incluso los reactivos para APTT, que no se ven tan afectados, igual sí se ven afectados durante el transporte, en un vuelo,
Por eso yo empecé a pedir a los fabricantes que enviaran los reactivos con su propia cadena de frío en lugar de llevarlos yo. Y en la mayoría de los talleres esto funcionó muy bien. Obviamente, el mantenimiento de la cadena de frío es muy importante durante el transporte y durante el almacenamiento y también el tiempo que pueden pasar en las aduanas o en los laboratorios. Los fabricantes trabajan con la temperatura ideal para los reactivos, pero ellos no conocen las condiciones. Ellos tienen control sobre las condiciones que ellos manejan. Tenemos que asegurarnos de que la cadena de frío se mantenga en todos los lugares por donde pasa el reactivo antes de llegar a nosotros. Un ejemplo sencillo. La mayor parte del tiempo los frascos para APTT tienen que estar dentro de la heladera y no fuera de ella. Tienen estabilidad solamente por una semana, pero se los puede usar durante un año. Ellos dicen una semana porque ellos solamente pueden controlar sus propias condiciones, pero no tienen control sobre las condiciones de los laboratorios. Si el laboratorio puede mantener la condición haciendo estas modificaciones, se pueden utilizar esos controles y es posible utilizar el reactivo más allá de la fecha de vencimiento indicada por el fabricante. Eso es muy importante y creo que nos mostraste maneras en que los laboratorios pueden ahorrar mucho dinero y creo que estos consejos son excelentes. Muchísimas gracias. Johnny, hablaste del modelo de atención integral. En la conversión de un centro de tratamiento a un centro de atención integral, ¿cuáles deben ser las prioridades para lograr esta conversión? Pregunta muy importante nuevamente. Mi impresión es que depende de dónde se encuentren, en qué etapa del paso. Yo priorizaría la atención las 24 horas, porque ese es un agregado muy importante a lo que ya están haciendo. La atención médica las 24 horas, el laboratorio las 24 horas y la atención de especialistas las 24 horas. Deberían ser las prioridades porque no tiene sentido tener un centro de atención integral donde la atención no cumpla los requisitos. Y por supuesto, lo más importante para mí sería comenzar viendo la complejidad del proceso de diagnóstico. Si podemos hacer lo que ya está haciendo Sukesh y agregar a eso al punto tal de convertirse en centro de referencia para su país, para mí esa es la prioridad para poder convertir un centro de tratamiento de la hemofilia en un centro de atención integral de la hemofilia. Estás planteando una vez más algo lo importante que es el laboratorio. Si no se hace un diagnóstico confiable, no se podrán hacer predicciones o tratar adecuadamente al paciente. Creo que esa parte es fundamental cuando hablamos de la creación de un centro de atención integral. Tiene que haber por lo menos un laboratorio. No sé cuántos son los países que empiezan con un laboratorio que es confiable y después van agregando. Eso es sumamente importante. Hay otra pregunta con respecto a cómo se puede empezar a introducir la profilaxis. Tal vez la doctora Neme nos pueda ayudar. Tal vez estamos en el proceso de iniciar la profilaxis. ¿Qué tipo de información debe tenerse para poder iniciar en un país que todavía no tenga profilaxis? ¿Cómo deberían empezar? Yes, well, I think that Bueno, again we have to creo que think una that vez más prophylaxis is tenemos the que best pensar que treatment la for profilaxis patients es el mejor tratamiento para los with pacientes severe hemophilia. que tengan So hemofilia severa. if I have to plan Si tengo que planificar how to introduce la the manera de prophylaxis introducir treatment, I un think that we tratamiento have to profiláctico, think creo about que tenemos que children. I pensar mean, en los niños. I will start to Yo focus on a empezaría primary enfocándome prophylaxis for en una profilaxis TAPS primaria or
or children para with few niños exposure days, con pocos días de and try to start exposición, y prophylaxis trataría de comenzar la profilaxis maybe at tal 2 years vez old, 2 to 3. a los 2 o 3 años de edad del paciente. If it is not possible to use Si no es posible the utilizar high doses of altas prophylaxis, dosis de we can profilaxis, begin with low dose of podemos comenzar prophylaxis con una once baja a dosis week. de profilaxis una vez por semana. So I think that this kind of treatment Este for tipo de sure is better tratamiento than es sin dudas to be on mejor demand. que estar And then, a of course, pedido. if Y it is luego, por possible to supuesto, si es extend posible the treatment, extender the el prophylactic treatment tratamiento to profiláctico all ages, or at a least todas las edades, for children o por lo and menos para los adolescents, niños y adolescentes, I would think in creo these que groups at the en estos beginning. grupos, hay que empezar con estos grupos. Muchas gracias, doctora Neme. Creo que ya hay muchas publicaciones donde se habla de profilaxis de baja dosis en muchos países cuando no hay gran cantidad de factor disponible. Como usted dijo, cualquier tipo de profilaxis es mejor que ninguna profilaxis, sin dudas. Una pregunta para el doctor Nair en relación con las pruebas de mezcla. En un caso conocido de hemofilia, ¿la prueba de mezcla puede ser suficiente o confiable para excluir la presencia de inhibidores? Yo tendría una respuesta rápida. Los estudios de mezcla pueden servir habitualmente cuando nos encontramos con bajo título. Con alto título pueden aparecer estos estudios. Sin embargo, hay mucho riesgo de inhibidores y si tenemos estudios de mezcla normales, tenemos que hacer una detección de inhibidores para encontrar su presencia. Cuando hablamos de inhibidores de bajo título, es muy probable que esto se nos escape, incluso en un estudio de detección. Por eso hay que avanzar y hacer pruebas de Bethesda de bajo título. Esto va a ser así, de una dilución de 1 a 4, 1 a 8. Si el paciente está esperando una cirugía, las pruebas de detección podrían no detectar esto. Pero vamos a ver que vamos a tener ensayos Bethesda para bajo título en estos procedimientos. Muy bien, gracias. Quisiera agregar algo. Lo que dijo el profesor Nair es importante. Todo esto hay que ponerlo en el contexto de la confiabilidad del laboratorio desde el punto de vista de la competencia y la experiencia técnica y el aseguramiento de la calidad de estos laboratorios. No se puede, hay que interpretar los datos que son el reflejo de las muestras que se están tomando. Muchísimas gracias por la aclaración, Johnny. Volviendo al modelo, la pregunta es, en mi país no hay en la red de hospitales estatales un centro de atención integral. ¿Cuáles son las recomendaciones para establecerlo? ¿Y cuál sería el rol de las autoridades de salud y del Ministerio de Salud para el establecimiento de un centro de atención integral? Es una pregunta muy importante. Un buen punto de partida es aquello a lo que hice alusión en la presentación, definir el rol de los que tienen papeles importantes. Hay algunos puntos de referencia que nosotros utilizamos. Definir el rol del hematólogo, el laboratorio, los enfermeros especializados en hemofilia y los fisioterapeutas o cualquier otro que participe. Una vez que queda claro cuál es el rol de cada uno de ellos, el paso siguiente será
empezar a permitirles que que den el paso siguiente. Si mi rol es el diagnóstico, debo poder estar al nivel de las normas internacionales. Si mi rol es el de enfermero de hemofilia, que enseña a las familias y a los amigos, yo tengo que contar con los recursos para hacerlo. Los recursos están disponibles en la FMH y una vez que contamos con esto, se han definido quiénes son las personas, sus roles y sus recursos, y después se puede salir a convencer a las personas de lo bien que hacemos lo que hacemos. Y una vez que la gente se da cuenta de que estamos haciendo algo, porque si no lo hacemos tan bien como esperan, van a dudar, no van a venir. Pero si vienen con la total confianza de que podemos hacer las cosas que hacemos de la mejor manera posible, nos vamos a sorprender de ver la cantidad de gente que quiere asociarse con nosotros. Les podría dar muchos ejemplos, por ejemplo, el de los ensayos clínicos. Nosotros hacemos ensayos clínicos muy bien. La gente nos conoce porque hacemos bien los ensayos clínicos y por lo tanto no tengo que salir a buscar. Cuando quiero hacer un ensayo clínico, en realidad los que quieren hacer ensayos vienen a nosotros. Ellos vienen a nosotros y no importa cuál sea el rol que se defina. Para mí eso es lo más crítico, ser el mejor en lo que hacemos y los demás nos van a seguir. Gracias, Johnny. Una pregunta para el doctor Nair en relación con los recién nacidos. ¿Por qué los recién nacidos tienen un PT y un PTT prolongado, aunque en algunos casos a los meses se normalizan? Si son prolongados pero no son anormales, porque la mayoría de los centros de atención de la salud que tratan con niños mandan los resultados. Hay que empezar utilizando los valores de referencia para los niños. Cuando utilizamos los valores de referencia para niños, veremos que esos tiempos prolongados no son anormales y llegan a entrar dentro de los valores de referencia normales, no para adultos, pero sí para niños. Los niños nacen con menor cantidad de factor de coagulación, pero con el paso del tiempo van generando la cantidad suficiente. Obviamente, esto se mide a la semana, después al mes, después al año, y por eso es fundamental interpretar el APTT y PT de los niños teniendo referencias de niños pediátricas. Muy bien, gracias. Creo que es un punto muy importante. Creo que nos queda tiempo para una sola pregunta y quisiera pedirle a la doctora Neme, en su experiencia en su centro de hemofilia, ¿cómo pudieron integrar a los pacientes en el centro? ¿Qué tipo de estrategias utilizaron para lograr la integración de los pacientes en el centro de la fundación? Yeah, I think that Sí. again, it is Una vez important más, to es importante engage people with hacer hemophilia, participar a las to be personas con involved in hemofilia the organization of para que patients. se In involucren our en las case, organizaciones de it's pacientes. also the center of Nosotros treatment tenemos el centro de in tratamiento. Argentina. En el And caso de of course, they Argentina. have to be involved in the Y por workshops. supuesto, tienen que participar They en los can talleres, participate in group of patients. en los grupos de We also have a pacientes. group of También parents. tenemos un grupo de padres. We organize Organizamos recreational activities, actividades so they recreativas can share para que puedan experiences compartir sus with the other experiencias patients. con los demás So again, I think pacientes. that even when Incluso cuando you can reach only a group of patients, solo se pueda or llegar a un maybe grupo it's de not pacientes, all the patients that you tal vez no expect a todos los to pacientes que esperaríamos. wait. So again, it's important. Una vez más, Even es if it importante. is a small number of Aunque patients, solo se llegue a un it pequeño is grupo de good, pacientes, it is es the bueno, beginning, es el comienzo. and you have to always Y have siempre to
habrá the que possibility to engage them and darles la posibilidad de invite participar, them to be invitarlos involved in the para que se organization. involucren en la organización. Muchísimas gracias, doctora Neme. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este seminario web. Esperamos haberles ofrecido información importante acerca de los centros de tratamiento, los centros de atención integral, el diagnóstico de laboratorios, el trabajo en red y toda la información que es necesaria para poder prestar una atención integral a los pacientes. Quisiera agradecer a todos los panelistas por sus presentaciones, a todos los participantes por haberse sumado hoy y por supuesto agradecer a la FMH por haber organizado este seminario web y habernos reunido a todos. Esta serie de seminarios web PACT continúa el 11 de noviembre con un seminario sobre el fortalecimiento de la atención integral, utilización de datos para fundamentar la práctica clínica. Esperamos verlos a todos allí y muchísimas gracias una vez más por su participación.